Bienvenidos a HSE con Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. En este video queremos contarles los cambios que nos implica la nueva legislación en el factor de riesgo psicosocial. Esta nueva legislación es la resolución 2404 de 2019, acabó de salir el 22 de julio de 2019 y que va a implicar cambios para la gestión del factor de riesgo psicosocial para todas las empresas. Entonces, bueno, queremos contarles acá qué implica tanto para empresas como para psicólogos. Lo primero de todo, y que es uno de los objetivos principales del video, es aclarar que la resolución 2646 de 2008 está vigente, sigue vigente, no está derogada, ¿sí? Está completamente vigente. Esta resolución, para quienes no sepan, es la 2646 de 2008, es la resolución que nos decía cómo hacer la identificación, evaluación, intervención y monitoreo permanente del factor de riesgo psicosocial. Entonces está vigente, incluso en los antecedentes de la resolución 2404 de 2019 nos dice que justamente por tantas quejas que recibe el ministerio de no saber cómo es que se hace la evaluación o que se utilizan unos instrumentos que no están validados en el país, y también porque las empresas, él observa que las empresas no están avanzando desde la etapa de diagnóstico, se quedan ahí y no avanzan a la intervención. Entonces surge esta resolución 2404 de 2019. Básicamente, y en blanco y negro, sin tanta cuento, la resolución 2404, digamos, el principal objetivo es decir, mire, está ahora sí legislado que los documentos que hemos sacado como Ministerio de Trabajo y en su entonces Ministerio de Protección Social son obligatorios. ¿Y cuáles son esos tres documentos? Básicamente es el documento de la batería de evaluación de riesgo psicosocial, que es el famoso documento que fue elaborado por la Universidad Javeriana con recursos del Ministerio de Protección Social y en el cual pues se tiene todos los instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial. El segundo documento es la Guía Técnica General para la promoción y prevención e intervención del riesgo psicosocial, que esta la sacaron en el año 2015. El de la identificación de la Javeriana en el año 2010. Y también hay unos protocolos para el tercer documento que se pone en firme, son los protocolos para la actuación y prevención de ciertas enfermedades o digamos sintomatologías psicosociales. Por ejemplo, está ahí que cómo manejar el duelo, el estrés postraumático, bueno, hay varios que ahorita los vamos a ver en más detalle, pero entonces lo que hace la resolución 2404, su principal objetivo es decir, mire, estos son referentes técnicos mínimos obligatorios. Ahí sí como que se parecen mucho las palabras a lo de los estándares mínimos, pero sí, se convirtió en que esto es lo mínimo obligatorio que usted tiene que hacer en factor de riesgo psicosocial. Que digamos los psicólogos ya lo sabían, las empresas sabían hasta el tema del diagnóstico, pero ya más allá de las guías de intervención, para muchas empresas eso tema era pues desconocido, no se sabía que existían las guías y pues los psicólogos obviamente sí en su jerga manejan este tema. Y sabían que había unas guías desde el año 2015, pero no había ninguna legislación que dijera, oiga, no, es que esto sí ya es obligatorio. Entonces básicamente ese es el principal objetivo. Acá hago un paréntesis, me parece súper importante decir que esto es lo mínimo técnico, el mínimo referente técnico, pero digamos, si el empleador quiere seguir haciendo evaluación del riesgo psicosocial, ya utilizó la batería de la Javeriana y quiere seguir utilizando otros instrumentos que le dan mayor detalle, que le dan otras variables, lo puede hacer, porque es que esto es lo mínimo técnico obligatorio, ¿cierto? Si por ejemplo ya está en la fase de intervención y utilizó la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención del factor de riesgo psicosocial y quiere utilizar más técnicas de intervención, fabuloso, él está en todo su derecho, pero lo mínimo es seguir lo que dice la guía.
y así también con el protocolo de respuesta para la actuación y la prevención. Entonces, tengamos eso claro, o sea, eso es lo mínimo que hay que hacer y hay unos instrumentos para hacerlo. Si la empresa tiene pues los recursos, la iniciativa, le parece que puede hacer más cosas, bienvenidas son. No quiere decir que entonces no se puede, no, sí se puede, y por eso queda clara la palabra mínimo. Bueno, entonces para hacer ese paréntesis. Ahora, esta resolución también nos trae varias cositas ahí adicionales que vale la pena afrontar y como analizar, ¿cierto? Empecemos por el principio, que es el diagnóstico de riesgo psicosocial. El diagnóstico vuelve y ratifica, como lo han hecho muchos conceptos del Ministerio de Trabajo, donde dice que el único instrumento válido para hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial en el país es precisamente el de la Javeriana, el que ellos están ratificando como un referente técnico mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ese tema? Y a mí me parece oportuno aclarar por qué es el único válido en el país. A ver, ¿por qué? Entonces, es porque puede haber otros instrumentos, ¿cierto?, para identificación del factor de riesgo psicosocial, para su evaluación, pero ¿qué es lo que pasa? Que el único que se ha validado en el país con trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales ha sido el de la Javeriana. Puede ser que ustedes tomen una metodología, un instrumento que estadísticamente esté muy bien, tenga toda la porcentaje de confiabilidad, esté bien estadísticamente, pero resulta que no ha sido validado en el país, sino que ha sido validado pronto en Perú, en otros países, ¿sí? Pues muy cercanos a la idiosincrasia colombiana, lo que sea, pero no en el país. Entonces, de ahí es lo que dice el ministerio, que por eso es el único que se puede utilizar. Ahora, en ese aspecto, es importante como que los psicólogos y las empresas dicen, bueno, pero ahora ¿qué va a pasar con mi diagnóstico? Que yo, no, nada, no va a pasar nada. Si usted sigue con ese diagnóstico, está validado, la resolución 2646 de 2008 está vigente, entonces su diagnóstico bien. Bueno, otro aspecto que va ahí dentro del tema del diagnóstico es que la resolución 2404 nos abre una puerta y dice, una esperanza más bien, y dice, el Ministerio de Trabajo se compromete a sacar un software gratuito para la evaluación del factor de riesgo psicosocial. Este software gratuito se va a publicar en la página del Fondo de Riesgos Laborales y va a ser con el objetivo de que se pueda aplicar de manera virtual esta evaluación del riesgo psicosocial siempre y cuando se garanticen unos criterios de seguridad de la información. Entonces, mi opinión personal acerca de esto es que esto no es de ya para allá, que dentro de pocos días vamos a tener el software, ojalá me equivoque, pero los antecedentes son los siguientes. La resolución 2646 de 2008 dice que se debe tener un instrumento validado en el país y hasta el 2010 sale el instrumento, pues porque el gobierno lo contrató a través de la Universidad Javeriana, sale hasta el 2010. Otro antecedente que tenemos es que las guías de intervención, después de que sale el diagnóstico, ¿cierto?, las guías de intervención en el país salen hasta el año del 2010 hasta el año 2015. Otro antecedente. Otro antecedente que tenemos es que las guías de intervención salen en el año 2015 y hasta este año 2019 con esta resolución 2404, entonces vienen a decirnos que ya estas son obligatorias. Entonces hay antecedentes para que yo haga este tipo de afirmación. Sin embargo, es mi opinión personal. Creo que se van a demorar un poco en salir con este software para que pues no se hagan falsas expectativas y mientras tanto, mientras que no exista ese software, pues hay que seguir funcionando como venimos funcionando de manera manual y aplicando pues el instrumento de la Universidad Javeriana. Ahora bien, ahí dice que garantizando siempre que cumplan los criterios de seguridad de la información. Yo me imagino que para hacer este software no va a ser algo
como tan breve de ven y diligencia este formulario acá para cada trabajador, sino que yo debo garantizar que esa persona es esa persona, ¿cierto? ¿Y cómo lo garantizaré? Por ejemplo, como hacen ahora muchos centros de aprendizaje de automóvil. ¿Cómo lo hacen? Con reconocimiento facial. Entonces habrá que invertir en una tecnología para que podamos demostrar técnicamente que esa persona es esa persona que está digitando a través de su computador. Entonces yo no sé si el software que hagan cumpla con eso, ¿cierto? O le dejen olímpicamente esa responsabilidad al empleador, como pasa un poquito con la factura electrónica, que está el software gratuito de la DIAN, pero entonces a las empresas les toca tener la firma certificada para garantizar que ellos son ellos. Entonces, yo lo veo técnicamente también un poquito demorado por la confiabilidad que hay que tener en el tema. Otro de los aspectos que están dentro del diagnóstico de riesgo psicosocial y que nos modifica la resolución 2404 es la periodicidad de esa evaluación. Entonces nos dice, si cualquiera de los niveles de los factores de riesgo psicosociales que se evaluó nos da alto, se debe hacer anual. Es decir, si nos da alto y obviamente si da muy alto, pues también, ¿cierto? La debemos hacer anual. Pero si todos los factores, ninguno de los factores marca como alto o muy alto, sino que todos dan en medio o bajo o sin riesgo, entonces ahí vamos a nosotros tener la oportunidad de hacer la evaluación del factor de riesgo psicosocial cada 2 años. Eso es importante tenerlo en cuenta porque puede haber esa situación que se presenta en las empresas que desde la experiencia, desde la práctica, muy raro pues que ninguna de las dimensiones a nivel intralaboral y a nivel extralaboral y en estrés pues de alto o muy alto, ¿cierto? Entonces pues, pero eso es lo que nos está diciendo, como tratando de recompensar a estas empresas que tienen riesgos medios, bajos y sin riesgo para que no tengan que pues gastar tanto recurso económico haciendo diagnósticos porque pues no lo amerita. Sin embargo, sí me parece importante que revisemos al pie de la letra esto porque no solamente es el nivel del factor de riesgo psicosocial, la calificación, sino que miren lo que dice acá. Las empresas en las cuales se ha identificado un nivel de factores psicosociales nocivos evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo, ahí la deben realizar de forma anual. Es decir, mi interpretación, si yo tengo un ausentismo que venga asociado a factor de riesgo psicosocial, necesariamente tengo que hacerla anual, a pesar de que en la evaluación yo tenga niveles de riesgo medio, bajo y sin riesgo. Si yo tengo ausentismo, por lo que dice acá, tengo que realizarla anualmente. Sin embargo, esto seguramente se va a ir aclarando con los conceptos técnicos del ministerio, pero para que lo tengamos en cuenta, porque es mejor pecar por exceso que por defecto. Otra de las cosas que trae la resolución 2404 es que nos recuerda que es responsabilidad del empleador, ¿cierto? Tener definidas las características de personalidad y los estilos de afrontamiento de sus trabajadores. Esto ya lo decía la resolución 2646 en su artículo 8, ya no lo decía, el instrumento de la Javeriana también lo dice y dice, oiga, mire, pues no es el alcance que para lo que fuimos contratados por el ministerio, pero nosotros consideramos que pueden utilizar las siguientes pruebas para característica de personalidad y las siguientes pruebas para estilos de afrontamiento. Entonces ahí ya nos dan, y aquí en la resolución 2404 nos queda claro que dice para la evaluación de características de personalidad y estilos de afrontamiento se deben seguir las recomendaciones establecidas en el Manual General de la Batería que hace parte de dicho documento. Entonces ahí
digamos, en la práctica, para que tengamos claro una cosa, es el diagnóstico, la evaluación de riesgo psicosocial. Otra cosa es las características de personalidad y los estilos de afrontamiento, porque digamos que en la práctica se está cobrando por persona la evaluación de riesgo psicosocial. Entonces, si el empleador no ha hecho esto desde que lo debería hacer desde sus pruebas de ingreso, pues definir cuáles son las características de la personalidad, el estilo de afrontamiento, ¿cierto? Si no lo ha hecho desde el ingreso, pues lo puede hacer en el diagnóstico, pero no es que sea un todo en uno y que el psicólogo le toque asumir todo ahí para poder ganarse ese cliente. No, hay que también desde nuestra profesión y ética profesional establecer claramente que son servicios distintos y por tanto pues hay unos costos asociados a eso. Eso es como mi percepción acerca del tema, porque aquí esta partecita como que estaba ahí olvidada, en que hay que hacer el diagnóstico, pero también hay que tener definidas las características de personalidad y los estilos de afrontamiento de los trabajadores. Otro de los aspectos que nos aclara la resolución 2404 es la custodia de la evaluación de riesgo psicosocial. Entonces ya nos deja súper clarísimo, digamos que en la 2646 decía custódielo como una historia clínica, pero pues no se decía más. Ahora como nos dice como de acuerdo a cada responsable que debe hacerse. Entonces si en la evaluación del riesgo psicosocial no llega a ser una IPS, obviamente se entiende que esa IPS tiene un psicólogo con licencia de salud ocupacional y que además como IPS debe tener una licencia que abarque pues psicología en seguridad y salud en el trabajo. Entonces debe custodiarlo pues como parte de la historia clínica. Si la evaluación la hacen los psicólogos propios de la organización, también la pueden custodiar ellos, no se la tienen que entregar a la IPS, pero la deben custodiar como una historia clínica. Y si la hace un tercero, un psicólogo contratado por servicios, la debe pues custodiar ese psicólogo y la debe también custodiar cumpliendo todas las normas del archivo físico, ¿cierto? Y también como una historia clínica. Entonces, aquí en la práctica les digo que si usted es un psicólogo prestador de servicios y se va a comprometer a hacer custodia de pues, los cuestionarios individuales que se hacen para los trabajadores, del consentimiento informado, ¿cierto? De esto que hace parte de la historia clínica, pues es importante que usted tenga en cuenta que debe cumplir, que cuáles son esas normas para guardar una historia clínica. Hay temas hasta de temperatura, de humedad. Esto no es así como las guardo aquí en mi archivo de mi closet y ahí están, no. Debe haber un tema también de seguridad. Entonces yo le recomiendo, si usted es un psicólogo o si es una empresa que contrató a su psicólogo, mejor lleguen a un acuerdo y que los guarde quien tiene todas las condiciones y a quien vigila para que cumpla esas condiciones, que es su IPS. Su IPS donde usted hace sus exámenes médicos ocupacionales, entonces ahí las pueden guardar, hacen un convenio, seguramente tendrá un costo adicional, ¿cierto? Pero ellos la van a poder guardar con la historia clínica de cada trabajador y se va a hacer un manejo idóneo que cumpla con la legislación, que nos permita tener la trazabilidad de esa información, y también usted como psicólogo pues se quita de esa responsabilidad y eso que todo pues queda previamente establecido para que la empresa pues sepa y negocie con su IPS, o si de pronto los psicólogos se pueden también afiliar a una IPS que preste ese servicio de custodia, pues también, o sea, mirar las alternativas, pero no asumir que simplemente con tenerlas guardadas en nuestras casas o en nuestras oficinas, esto va a estar bien hecho, ¿cierto? Porque a la hora, cuando pasan los años y hay una rotación de personal, ahí vamos a ver qué tan importante es el manejo del archivo y que se haga a través de la legislación que está aplicable y vigente.
En la resolución 2404 también nos deja claro cómo que se puede mostrar para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a la gestión que hicimos de evaluación del factor de riesgo psicosocial. Y lo que se puede mostrar es lo que ya sabíamos, pero pues acá lo deja claro, es ya como tal la información general, ¿cierto? El informe del diagnóstico de riesgo psicosocial. No se pueden tener datos individuales, eso solamente hacen parte de manejo del experto, que es el psicólogo con licencia de salud ocupacional. También podrá tener acceso a eso al médico, pero no otras personas que no manejen o que puedan manejar la historia clínica. Entonces, ¿qué vamos a tener como acceso? El informe que está ahí con todos los datos generales y que no discrimina de ninguna manera un dato individual. Pero ya dejando de lado el tema del diagnóstico, viene todo el tema de las guías técnicas generales para la promoción, prevención e intervención del riesgo psicosocial. Acá es importante decir que hay una guía general que es coherente con todos estos dominios, dimensiones de factores intralaborales, extralaborales y estrés que se venían de la batería de evaluación del factor de riesgo psicosocial, ¿cierto? Y acá pues nos dice cómo intervenir esos factores de riesgo, esos dominios, esas dimensiones, y también hay unas guías técnicas específicas para unos sectores económicos. Obviamente pues los sectores económicos que tengan esas guías, pues obviamente será de obligatorio cumplimiento como mínimo la guía de mi sector económico, pero si no tengo una guía del sector económico, pues será de obligatorio cumplimiento la guía técnica general. ¿Cuáles son esos sectores económicos? Defensa, administración pública, servicio social y asistencial en salud, educación, transporte y financiero. Estos sectores no fueron elegidos al azar, sino que el Ministerio de Trabajo dijo, estos son los sectores que tienen, según las encuestas que hizo en el año 2007 y 2013, son los que tienen un mayor nivel de riesgo, de factor de riesgo psicosocial, vamos a concentrarnos en eso. Entonces, esas son las que nosotros podremos seguir. Finalmente están los protocolos son 6, no solamente es para la prevención, sino también para la actuación ante estas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Tenemos básicamente acoso laboral, síndrome del burnout o agotamiento laboral, tema de depresión, tenemos 2 por estrés, uno de estrés postraumático y otro de estrés agudo, de respuesta a estrés agudo, y tenemos el último que es el de situaciones de duelo. Para mí, uno de los protocolos que vamos a tener que utilizar todas las empresas sí o sí va a ser este tema del protocolo de prevención y respuesta ante acoso laboral. Va a ser, como es un mínimo de referente obligatorio, pues seguramente todos los comités de convivencia laboral lo vamos a tener que estudiar, divulgar, capacitar al comité de convivencia laboral en este protocolo. Y ya cuando se presente pues una situación, ya están preparados tanto desde la prevención, porque ahí dice que es prevención, y también para la actuación. Entonces eso también nos pega fuerte en los cambios que tenemos que hacer de la implementación de la gestión de riesgo psicosocial en las empresas. Importante, obviamente, que actualicen su matriz legal. ¿En qué les aplica? Pues que ahora estos 3 tipos de documentos se volvieron obligatorios, que como mínimo hay que hacer eso. Si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer. Y quiero cerrar este video con una reflexión que la resolución 2404 finalmente nos va a ayudar a todos, pues de manera obligatoria, a cuidar más la salud mental de los trabajadores. Simplemente lo que también quiere el gobierno es que no nos quedáramos en ese diagnóstico, claramente lo dicen los antecedentes, sino que avancemos a la intervención. Sí, que el diagnóstico, pues aparte de todo, lo hagamos bien, pero que avancemos hacia la intervención. Entonces,
les dejo pues esa reflexión también a los psicólogos con licencia en salud ocupacional que nos siguen, que les gustan nuestros videos. Los invitamos a que conozcan nuestros dos productos en este momento que tenemos. ¿Cuáles son? Uno, que es el aplicativo para el diagnóstico de riesgo psicosocial. Es un aplicativo desarrollado en Excel que usted como psicólogo con licencia ocupacional lo puede utilizar para digitar todos los cuestionarios y que le salgan las estadísticas del factor de riesgo psicosocial, las gráficas y todos los niveles de riesgo de una manera muy fácil y pues no se enrede. Esto es exclusivo para psicólogos con licencia de salud ocupacional. Y el otro producto es un seminario virtual para que usted pueda realizar el diagnóstico cumpliendo con toda la normatividad vigente y realizando las mejores prácticas que desde la experiencia les damos con los expertos técnicos que realizaron el curso. Entonces pues ahí están las dos invitaciones. Si quieren más información, por favor al correo comercial @hsqnuevavision.com. Que estén muy bien y quedamos aquí en HSQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Que estén bien. Chao.